Hola, hola, ¿qué tal, terrícolas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer live terrícola. Vamos a comentar un poquito las noticias de la semana y todo lo que ha ocurrido en el mundo y en el Perú en estos días, que han sido bastante agitados, ¿no? Hemos tenido la elección del Papa León XIV, que es de nacionalidad norteamericana porque nació en Chicago, pero es peruanazo, pues, ¿no? Porque ha pasado más de 20 años de servicio pastoral en nuestro país y porque además se siente súper, súper peruano. En unos minutos más va a estar conmigo Guille Corrales, con quien vamos a conversar también, por supuesto, comentar las noticias de la semana y lo que ha ocurrido a lo largo de estos días en el Perú y en el planeta. Y yo creo que, qué duda cabe que la noticia es la del Papa peruano, ¿no? Chiclayano, ¿no? Peruano honorífico, ¿no? Porque él hay eh, claro, adoptó la nacionalidad peruana hace algunos años, pero tiene muchísimos años. El actual Papa León XIV trabaja en el Perú desde 1985. Él fue precisamente destacado acá en nuestro país en 1985 durante el primer gobierno de Alan García. Después regresó a Estados Unidos brevemente, luego pasó un periodo más largo todavía en nuestro Perú y por tercera vez luego regresó al Perú y en total ha sumado cerca de 22 años eh, eh, de trabajo pastoral aquí, ¿no? Y por supuesto habla perfectamente el español, es de madre española, de padre franco-italiano, no es un migrante. Y además ha dado una serie de señas importantes, ¿no? El Papa se salió para empezar del protocolo para saludar a Chiclayo, a su diócesis, en la Plaza de San Pedro, ¿no? En su presentación como Papa, y habló en español, ¿no? No saludó a ningún otro país en particular más que a Perú, porque es su segunda patria, ¿no? Por su DNI y todo lo demás. Pero igual es una noticia bastante interesante y yo creo que ha llenado de bastante ánimo a las personas en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿no? La tragedia que ocurrió en Patás el último fin de semana, que también la vamos a comentar. Hoy día la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha estado precisamente en Patás, a donde no sabemos para qué ha ido, porque la verdad es que llegó, bajó del helicóptero, no se ha reunido con el alcalde de hecho ha criticado la actitud de Dina Boluarte de ir a reunirse con autoridades limeñas en la zona de Patás y no tener en cuenta ni siquiera contar con la presencia de las autoridades de Patás, ¿no? Yo creo que no sirve de nada o no es más que una enorme gran foto si las autoridades de Lima van a reunirse en Patás con ellos, entre ellos mismos, ¿no? Lo ideal sería pues que pudieran encontrar la posibilidad de que las autoridades que se encuentran en la zona y los que son parte de la situación que se está viviendo en Patás, pues también sean de alguna manera partícipes de lo que podrían plantear o de las soluciones que podrían salir. Pero lamentablemente este gobierno pues nos tiene acostumbrados a que simplemente es un gobierno que trabaja para la foto, ¿no? Evidentemente en todos estos años hay que recordar que en Patás se estableció el estado de emergencia el 14 de febrero del 2024, o sea, es más de un año, y no hay estrategia. Los estados de emergencia no son varitas mágicas, lo hemos repetido hasta el cansancio en este espacio. Y si no hay una estrategia, pues sencillamente las cosas no van a mejorar. No por declarar el estado de emergencia las cosas van a mejorar. Guille Corrales ya se pase para que se una, Guille, a esta transmisión. Habemos poquitos todavía. Vamos a conversar más o menos una hora. Ese es el tiempo que he planteado para hacer el live. Y ya está Guille Corrales. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Hola Paco, Guille? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Guille, tenemos nuestro primer live terrícola. Yo les estaba contando a los terrícolas que están unidos a nuestra transmisión hoy día. Estoy en la oficina donde hacíamos Buenos Días Terrícolas. Pero les estaba contando pues hoy día que hemos tenido una semana bastante agitada, ¿no? Principalmente empezamos con el tema de Patás, la desgracia de Patás, los 13 trabajadores asesinados y todo lo que ello ha provocado. Y a mitad de semana, el miércoles específicamente, en el cónclave que se llevó a cabo para elegir al Papa número 267,
pues salió elegido Robert Frost, que es nacido en Chicago, pero peruanazo, pues, ¿no? Porque ha hecho toda su carrera pastoral Ha estado 20 en años. nuestro país. Exactamente 22 años ha estado el ahora Papa León XIV, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque, digamos, en algún momento los que hemos tenido algún tipo de cobertura, yo me acuerdo por ejemplo, para Patadas. la, para la llegada del Papa Francisco en el 2018, yo tuve la oportunidad de cruzármelo un par de veces al entonces obispo de Chiclayo, hoy Papa León XIV, y qué loco que ahora sea Papa, ¿no? Y lo ves ahí en el balcón con todas las cosas. La cosa es que ha tenido una carrera bastante larga en el Perú y hay un montón de fotos, ¿no? Probablemente una de las cosas más locas que podemos comentar hoy día en el live es la cantidad de fotos que hay Y la, y Del la Papa Francisco, iba a decir. cantidad y la cantidad de memes que se han hecho abajo de inteligencia artificial también, ¿no? Sí, no, claro. Dicen que estamos insoportables, Guillecito. ¿Tú crees que estamos insoportables? En el Perú estamos insoportables porque tenemos un papa peruano. Creo que el peruano siempre va a sacar el lado positivo a las cosas, ¿no? Y creo que bueno, el Papa no es peruano, pero tiene una doble nacionalidad peruana, lo cual lo hace peruano, hace que sea un motivo de olvidarnos de todas las desgracias que está pasando en el Perú a nivel político, ¿no? Ya, pero eso de no es peruano es bien debatible, ¿no? Porque, digamos, yo creo que yo soy de los que piensa que la nacionalidad uno, al margen del papel o de la parte formal, digamos, ¿no? De tener la nacionalidad, del DNI, en fin, uno se siente de determinados espacios, ¿no? O sea, igual que, por ejemplo, que la ahora Papa León XIV, pues hay un montón de personajes que han pasado a lo largo de nuestra historia que no han sido peruanos de nacimiento, pero que se han sentido súper peruanos y han muerto más peruanos que la papa, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido Osvaldo Catone, argentino de nacimiento, nunca perdió su dejo argentino, pero tú le preguntabas a Osvaldo y él te decía, yo soy peruano, me siento peruano, ¿no? La Padula también se siente muy peruano, ¿no? A pesar de que tuvo su DNI para jugar por la selección peruana. No, yo creo que el tema de la nacionalidad es bien debatible, porque finalmente tú eres de donde te sientes que eres, ¿no? Claro, y aparte que en su mensaje, como papa, haya saludado a la diócesis donde en Perú, que estuvo 22 años, ya lo dice que él se siente parte de este país, ¿no? Sí, claro, sí, 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 claro. Y además, lo bacán y lo interesante es lo que se puede leer entre líneas del Papa, ¿no? Es un sacerdote, un cura católico que ha hecho trabajo sacerdotal, ¿no? O sea, es decir, ha sido párroco, ha estado en distintas comunidades. En el norte ha fundado dos parroquias, ¿no? Una ya desapareció, lamentablemente, y tengo entendido que la iglesia de Montserrat creo que es la que todavía se mantiene, pero imagínate, ¿no? Eso es una gran diferencia con los papas que hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, si lo comparamos con Joseph Ratzinger, el papa anterior al Papa Francisco, el que renunció después de 400 años, un papa que renuncia a su cargo, era pues un señor intelectual, ¿no? Muy preparado, muy culto, pero era un intelectual, un estudioso. ¿No? A diferencia de Francisco y ahora León XIV, que son sacerdotes que han hecho una vida pastoral, y eso marca una diferencia tremenda en la manera como se ha conducido la Iglesia Católica por décadas probablemente, ¿no? Eh, sí, y claramente, ¿no? Hemos visto la idea, y lo otro que también se pregunta es que en los candidatos voceados no aparecía Robert. No, no aparecía digamos, en el primer shortlist, ¿no? Digamos que se hablaba mucho del cardenal Parolín, que era el secretario de Estado Vaticano durante la gestión de Francisco. Se hablaba de otro, Eran dos italianos, había otro cardenal norteamericano que más bien era muy conservador, que era más de la línea era, probablemente de Trump, sí. ¿no? Y más bien los norteamericanos, ahora estaba justamente escuchando a Eric Bannon, que es uno de los ideólogos del pensamiento Trump, despotricar horrible contra Privos, ¿no? Contra León XIV, ¿no? Calificándolo incluso de comunista,
¿no? De la misma manera que lo hacían con Francisco. Entonces yo creo que eso es una buena señal también, ¿no? Cuando todos estos ultras y todos estos fanáticos fachos empiezan a rajar del Papa, yo creo que es Y una ajá, buena señal. Yo particularmente no. ¿no? En Twitter toda esta esta onda de Porky, conservadora, igual, ¿no? Atacando al Papa de mil y otras maneras, de comunista, ¿no? De que tenía fotos con Pau o con Pedro, ¿no? Eh, pero ahí vemos también un Twitter de Keiko saludándolo, ¿no? Al Papa, ¿no? Sí, sí, no. A ver, que los políticos tienen que hacer lo que hacen los políticos, ser políticos, ¿no? Y tienen que saludar a las personas. Digamos, la señora Fujimori ha saludado muy entusiasta la elección de León XIV, pero de repente la señora Fujimori no ha escuchado el bite, ¿no? Que le dio a RPP en el 2017, cuando era obispo de Chiclayo, precisamente, y Robert en ese momento le pedía al indultado Alberto Fujimori que pida perdón sinceramente por lo que había ocurrido en su gobierno, ¿no? Que le consiguió PPK también. Ujú. Claro, fue en esa misma época. Para esa misma época se le pidió que diera una opinión y pues como representante de la Iglesia Católica, obispo de Chiclayo, lo dijo bastante claro y también tuvo una actitud bastante positiva durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, ¿no? Él ya tenía que regresarse incluso a los Estados Unidos porque el Papa ya había dado por finalizado, digamos, su trabajo pastoral en el Perú, y él, por el contrario, decide quedarse, se comunica con Francisco y le dice que no es un buen momento para dejar el Perú porque hay protestas, hay descontento social, y eso también habla muy bien de la persona que finalmente se va a convertir en el nuevo papa, ¿no? Igual, Ana, al otro lado que también han querido ensuciarlo con el tema del sodalicio, ¿no? Pero ya han desmentido todo esto, ¿no? Porque él ha sido Ujú. uno de los que hizo que expulsaran a Egur en el norte. Así es. Porque hay que acordarnos que Robert Prevost, antes de ser, después de dejar de ser obispo de Chiclayo, fue nombrado en un decasterio, que es el equivalente a los ministerios dentro del Vaticano, que se encargaba del nombramiento y también, evidentemente, del cese de los obispos y sacerdotes, ¿no? Es más o menos el que recomendaba o hacía las recomendaciones, y él es el que específicamente le recomienda al Papa Francisco que le pida la renuncia a Eguren, al arzobispo de Piura y Tumbes, que estaba metido de pico y patas en el tema del sodalicio, ¿no? Entonces, y claro, a partir de eso se ha generado una serie de bulos y de fake news y de situaciones en las que han intentado comprometer un poco su reputación, ¿no? Creo que hoy día varios medios, La Encerrona, lo he leído también en La República y en otros más, han tratado de desmentir esa información relacionada al Papa involucrado en el encubrimiento de abusos a menores, cosa que es completamente falso porque creo que sigue la misma línea de Francisco frente a este tema, que es en verdad una lacra para la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, por el contrario, creo yo que debería estar muy contenta de tener personas que de alguna manera quieran limpiar el nombre de la Iglesia Católica y no vincularlo a esto, ¿no? Finalmente quienes salen defendiendo a abusadores de menores o a personas que cometieron delitos contra menores, yo pienso que son de la misma calaña que los que cometieron el delito de abusar contra un menor, ¿no? Hablando de abusadores, el que han desaparecido es Juan Luis Cipen y ya desapareció. No está por ningún sitio. Ahora estaba leyendo en Twitter que dicen que habían encontrado un cardenal calato en la fuente de la Plaza San Pedro diciendo fraude, fraude, y que querían el recuento de votos rurales. Lo mismo escuché, que estaba pidiendo conteo. El Sí, sí, conteo sí, no, pero no, pero qué fea con 90 votos por 90 votos, bueno, al segundo día. sí, lo que ha sorprendido es la rapidez con la que lo han elegido, ¿no? Hablábamos de que probablemente Como la
línea, ¿no? De lo que querían el sucesor, ¿no? Sí, y muchos hablaban precisamente en los días previos de que probablemente este cónclave se iba a demorar porque no había un consenso, que la cosa no estaba del todo El clara, cardenal Castillo pero mencionó eso, ¿no? sí, Que no conocía quiénes eran los candidatos, que era muy probable que se demore una semana mínimo, ¿no? sí. Ahora, es cierto que antes de un cónclave yo ya tengo ya puedo decir que he pasado por tres cónclaves, incluyendo este en mi vida, el que Yo te eligió, lo escuché, lo he leído también ahora, sí. somos la generación que vio tres cónclaves. Sí, 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 no, ya, pues ya estamos grandecitos, pues, ¿no? Entonces, he pasado tres cónclaves y en los tres cónclaves siempre se han especulado los nombres. Además, yo tengo una historia muy particular con el tema del Papa y los cónclaves, porque en el 2005, cuando muere Juan Pablo II, mi primera comisión, mi primera chamba, mi primer reportaje en televisión de señal, bueno, no era señal abierta, en Canal N, fue precisamente hacer un reportaje sobre el cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo II, ¿no? Entonces, en ese cónclave en el que salió electo Joseph Ratzinger. Entonces es como que siempre he seguido con bastante interés porque además, o sea, al margen del tema religioso, creo que tiene un componente político bien interesante, ¿no? Entonces, y eso sumado evidentemente a literatura, libros, películas y todas las cosas que han aparecido sobre este tema, pues lo han hecho mucho más interesante. Y particularmente, siempre se especulan muchos nombres. El de Privos, yo particularmente lo había escuchado un día antes del cónclave, en una mesa de análisis que hicieron en un podcast del diario El País, me parece. Y claro, se hablaba como un candidato como que de recambio, ¿no? De segunda línea, así como que podía aparecer por ahí. Habían otros nombres mucho más sonados como por ejemplo Parolín, ¿no? Tagle, el filipino, ¿no? U otros, incluso el africano, que era más de la línea conservadora, pero que igual también se hablaba mucho de su nombre, y que finalmente terminan eligiendo a Provost. Ahora, hay detalles que se van conociendo después de la elección de León XIV como papa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Francisco lo haya creado cardenal eh, hace cosa de un par de años nada más, pero que además lo haya puesto, También en el Vaticano con Francisco, ¿no? En esta parte sí, de Carrato, ¿no? sí, sí, no, pero además lo nombran en esta oficina de la creación de cardenales donde pues evidentemente pues 108 de los 133 cardenales electores lo han lo han elegido, bueno, han sido creados por el Papa Francisco, ¿no? Entonces es interesante la manera como se ha manejado cómo se maneja también esa correlación de poderes en el Vaticano, ¿no? Acá vamos a leer algunos comentarios de nuestros terrícolas. Enterándome de las cosas, dice José Saquijara, ¿no? Por aquí son nada católicos, no son nada católicos. Bueno, pues sí, estamos viejos, dice también José. Es que ya, pues no. Pero mira, no es que no se trata de vejez, ¿no? Porque Juan Pablo II nos duró bastante, Sí. ¿no? Fue un papa que duró 25 años en su pontificado. Ratzinger renunció, después de 400 años renunciaba un papa, y Francisco que ha tenido 13 años de pontificado, que no es poquito tampoco, ¿no? ¿Cuánto le va a tocar a León XIV? Es más Es joven. un papa joven, sí, es un papa joven. Si lo comparamos con Ratzinger y con Francisco, que los eligieron por encima de los 70 años, eh, León XIV ha sido elegido con 69 años, este año cumple 70, pero es casi con la misma edad con la que eligieron a Juan Pablo II. Juan Pablo II lo eligen en 1978 con 67 años, si no me equivoco, y tuvo 25 años de pontificado. Entonces, podríamos imaginar que con buena salud y con buen estado de ánimo, como parece que tiene el Papa León XIV, pues probablemente vayamos a tener un Papa por un buen rato más, ¿no? Y vamos a ver a dónde lleva la Iglesia Católica este Papa, porque yo creo que algo importante que hizo Francisco fue que católicos y no católicos volvieran a mirar otra vez a la Iglesia Católica. Y el otro punto también que si tú te das cuenta, es como que Francisco eh, ha,
ha querido, sabía lo que iba a pasar en el caso que él falleciera, y ha querido ir dejando cardenales como que tengan, como que sigan su línea, ¿no? Ujú. A la hora de que pase Sí, este cónclave, pudieran todos tener la misma dirección. Y es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, esta ola conservadora que está en la curia, o en este pequeño grupito, sea cada vez menos, ¿no? sí, claro, y porque además yo creo que o sea, yo creo que hubiera sido muy tonto que la Iglesia hubiera elegido, por ejemplo, un papa del ala ultraconservadora, ¿no? O que de alguna manera haya querido eh, deshacer todo lo que hizo Francisco, porque creo que al margen de ser católico o no ser católico, creo que uno de los grandes logros, uno de los grandes aciertos que tuvo el Papa Francisco fue de alguna manera devolverle cierta... O sea, hay muchos que critican a Francisco, ¿no? Que dicen que era un rockstar, que era un papa, ¿no? Del marketing, ¿no? Que él decía más cosas de las que realmente hacía, pero hay que entender que la Iglesia Católica es una entidad jerarquizada, vertical y súper cerrada, ¿no? Entonces yo creo que tampoco, bueno, pues tampoco hubiéramos esperado que no sé, que nombre mujeres sacerdotes o que, claro, le dé la bendición a todos los gays del planeta que se quieran casar en la Plaza San Pedro, ¿no? O sea, eso hubiera sido impensable, pero yo creo que sí dio señales de apertura que son importantes para los tiempos modernos, ¿no? No solamente en cuanto a la comunidad, ¿no? En cuanto a la participación de la mujer también, ¿no? Ujú. Que las monjas, que los hermanos puedan administrar, cosa que antes administraban solamente los hombres. Ahora, está una de las primeras cosas que está en que haga el Papa León XIV es si le va a dar la oportunidad a las mujeres que se puedan recibir como diáconos o no, ¿no? Todavía hay cosas que Francisco dejó como que sobre el tapete, ¿no? Sí, ahora, yo creo que Francisco dio un paso importante, por ejemplo, con el tema de, creo que ha sido el primer papa que ha nombrado al frente de un dicasterio a una mujer, ¿no? Entonces, eso es una primera buena señal. Yo creo que de aquí a que se elimine el celibato, las mujeres puedan ordenarse sacerdotes y tengan una mayor presencia en la Iglesia Católica, va a pasar muchísimo tiempo, porque finalmente, insisto en que la Iglesia es una entidad vertical y de estructuras muy, muy fuertes. Pero creo que igual son avances que son necesarios, ¿no? Si la iglesia no quiere desaparecer, no quiere que la lista de agnósticos se siga ampliando o de ateos se siga ampliando, pues de alguna manera tiene que modernizarse un poquitito, ¿no? Acá hay un comentario que que es muy que es cierto, ¿no? Yo creo que la elección del nuevo Papa es porque en América Latina hay más católicos practicantes. Y Sí, sí, pues es verdad, ¿no? Eso sí, es eso es muy cierto. Francisco. Sí, eso es muy cierto. La elección de Francisco como papa hizo que la iglesia mirara hacia América Latina, que finalmente ha sido su bastión y que es su bastión y que ha sido su bastión desde el siglo XIX y todo el siglo XX, ¿no? Mientras que en Europa y en Estados Unidos, digamos, el norte global, el agnosticismo y el ateísmo han avanzado de manera galopante. En América Latina, las estructuras conservadoras del catolicismo se han mantenido por muchísimo tiempo y de hecho todavía son predominantes en gran parte de América Latina, ¿no? Entonces, es bien bobo no mirar a América Latina porque finalmente el catolicismo está ahí, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en este cónclave han habido 53 cardenales representando el continente europeo. Era el continente más representado desde el punto de vista También, de religión, de ¿no? Asia también. Y A pesar de Asia, claro. Pero digamos, en Asia es interesante porque este es el primer cónclave en donde han habido 71 representantes de 71 países distintos, ¿no? Es decir, cardenales que venían de 71 países distintos. Es el cónclave con mayor representación en la historia de la Iglesia Católica que tiene 2000 años de existencia. Entonces, pero por ejemplo, en Asia, donde también había un candidato favorito, que era el filipino, el catolicismo representa el 20% de la población que profesa la fe católica. ¿No? En África creo que la cifra sube a 40% y en América Latina es el 60, ¿no? 70% en algunos países
el agnosticismo y el laicismo ha avanzado bastante, pero sigue siendo un bastión importante de católicos, ¿no? O sea, Y, mira nomás México y Perú, pues, ¿no? Son probablemente los dos países de América Latina más creyentes y más católicos de toda la y, región. pues, sí puede ser algo que haya influenciado, ¿no? También en la votación. Sí, y en un planeta como el que estamos viviendo, en el que la correlación de fuerzas también está cambiando, es interesante, ¿no? Porque más allá, lo que yo decía, ¿no? En el otro día en un ojo con este dato en el canal, decía que esto más allá de una cuestión de fe y de una cuestión de religión, tiene mucho que ver con una cuestión política, ¿no? Porque, digamos, en un planeta con un Estados Unidos liderado por Trump, ¿no? Recontra conservador, el tío, ¿no? Digamos que ha declarado una guerra comercial a prácticamente todos los países de la región. Es bien interesante que Francisco, perdón, que León XIV haya salido elegido en ese contexto, ¿no? Entonces, vamos a Mira, ver qué. el mexicano también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, hablemos, Guille, de las teorías de la conspiración, ¿no? Porque, claro, todos los cónclaves vienen con teorías de la conspiración de por medio, ¿no? Por ejemplo, el Papa Negro, ¿no? El último Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Dicen que en uno de los bordes de la Iglesia de San Pedro, yo no me he percatado las veces que he ido a la Iglesia de San Pedro, No, valgan verdades, que dicen que hay una hilera donde están todos los papas, ¿no? Y que después de Francisco queda un solo espacio más, ¿no? Que sería evidentemente para ahora León XIV, y que después ya no hay más espacio para más papas. Entonces, a partir de esa leyenda también se ha creado la historia de que, uy, se acaba la Iglesia Católica, ¿no? Hay un montón de leyendas y es bien gracioso cómo la conspiranoia también ha agarrado ese tema de la. noto que ahora, hace unos días, Rosa María Cifuentes, en un programa en Willax, comentó que se iba a elegir un papa y que este iba a durar poco porque lo iban a querer matar. Ujú. Es también una teoría, ¿no? No sabemos si es verdad o mentira, si es este o no es este, o, o, pero sí sabemos que al ser de una ideología en específica, como Francisco, hay una cierta curia muy conservadora dentro también, ¿no? Bueno, sí, las muertes raras en el Vaticano no son extrañas, ¿no? Mira nomás a Francisco a Juan Pablo I, o Juan Pablo, sí, Juan Pablo I creo que sería el nombre más adecuado. Se murió a los 33 días de su papado, ¿no? Y todas las teorías de conspiración que también han aparecido sobre su A muerte. uno también, ¿no? Pero Ujú. Y si el mismo atentado contra Juan Pablo II, ¿no? bien había habido esto, el intento de asesinato, pero también fue un papa muy encubridor con el tema de abusos también, ¿no? Se quedó Sí. callado y sí lo sabía, ¿no? Entonces hay ciertas cositas que hay también que la iglesia como que se ha reprimido y como que Francisco quiso como cambiar esta mirada, ¿no? Sí, yo creo que Francisco fue de todas maneras, y qué duda cabe, un reformador de la Iglesia Católica, ¿no? Por más que muchos no lo quieran reconocer. Y volviendo al plano local, Guillecito, ¿tú has visto algún tuit de Porky saludando la elección ¿Sabes del Papa León XIV? que Cipriani está desaparecido? Pero que él, sí, él no es farandulero, pues. Él debe investigar que el Papa es farándula, pues. Entonces, él no es farandulero. Entonces, ahorita está trabajando, supongo, ¿no? Tremendo hipócrita, ¿no? Porque después de que dijo que Francisco era socialista, que terruco, rojo y todo lo demás, Lo dijo, en medio argentino. sí, claro. Sí, sí, lo dijo en un medio argentino y después salió diciendo, no, qué pena que se haya muerto el Papa Francisco, fariseo. Pero en fin, ahora con León XIV, manan, ¿no? No ha dicho nada. Pero la que sí salió a hablar, a felicitar a Papa como Papa peruano, fue Dina. Ah, claro. No, pero es que, por supuesto, porque además, Quería fijo, Vaticano. Quería fijo Vaticano. va a pedir irse al Vaticano para la foto, evidentemente, pero el Papa León ya dijo también que Dina Boluarte, bueno, no ha dicho, ¿no? Pero lo ha dejado bastante claro, ¿no? Que no es de su agrado, ¿no? Porque la criticó duramente por las muertes durante las protestas contra su régimen, y la verdad es que el video de ayer de Dina
se veía más falso que las actuaciones del Chavo y la Chilindrina, ¿no? Era como que, querido Papa, León, ¿no? Ay, Estamos llenos de la orgullo. madre. Malazo, 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 pero bueno, en fin. Dice, José Saquijara, dice, ¿ahora Dina irá a saludarlo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se va a apuntar, de hecho los congresistas se van a apuntar, ¿no? Díaz Salguana ha dicho, Eso, pues supongo, ¿no? Con su delegación de sus favoritos. sí, sí, no, no, y Salguano hoy día ha dicho, ¿no? Si la presidenta solicita, ¿no? Viajar al Vaticano, lo vamos a considerar, claro, que si se van a trepar al coche, porque el Papa es peruano, y poquito le va a faltar a Dina decir que esto ha sido producto de la gestión que ha llevado a cabo su gobierno, ¿no? Entonces, ella ha enviado para hacer la campaña. Claro. O sea, imagínate si la dejaban viajar cuando se murió el Papa Francisco, ¿no? Iba a regresar diciendo que gracias a su viaje había sido posible el nombramiento de un Papa peruano. Para bueno, no creo que suba puntitos con eso. Pero bueno, yo creo que sí es importante que viaje, ¿no? O sea, al margen de el caos, que ya sabes que la tía tiene 3%, acá no ata ni desata. O sea, si se quiere ir, que se largue, pues ya, que por lo menos no joda Pero acá. que no vaya de luto, pues, ¿no? Sí, Como con sí, no, y que no se disfrace de la Llorona, ¿no? Como cuando se reunió con Francisco. Francisco, ¿no? Pobrecita. Ella, Pero hablemos de... no. ¿Qué pasó? Ellas creo que la digna salvó a Panchito. Sí, sí, sí. Hablemos de patás, Pero Digna Guillecito, no ¿no? ha ido al Vaticano, pero Digna ha ido a patadas. Sí, hoy día he estado en Patás, que yo decía justamente antes de que tú te conectes, Hay que esa visita ha sido un poco rara, ¿no? Porque ha ido a Patás con el presidente del Consejo de Ministros, con el ministro de Defensa, con el ministro de Energía y Minas, con el ministro del Interior, que alucina que tenemos ministro del Interior después de que salió Santibáñez. y ellos, Este, la pregunta es, ¿a ellos Santibáñez? ha ido con el jefe de la policía, pero han ido en helicóptero, se han bajado en las instalaciones de la minera La Poderosa, se han encerrado prácticamente en las instalaciones de la mina, con una serie de fotos, la típica pues, ¿no? Y no se han reunido con el alcalde de Patás, no lo han querido recibir. El alcalde de Patás, de hecho, ha tenido palabras bien duras contra la presidenta, ¿no? Ha dicho que le han visto la cara de cholitos, la cara de cojudo, ¿no? Que nadie le ha querido hacer caso. Y yo no entiendo por qué tiene que ir a hacerse la foto si no se va a reunir con las autoridades allá y con la gente que vive el problema allá, ¿no? Mucho ayuda el que poco estorba, dice el dicho, ¿no? Y yo creo que pudo haberlos recibido en Palacio de Gobierno, pero pues la foto parece que primó Pero en esta oportunidad. hay a veces que la intención de este gobierno, ¿no? Es solamente contentarse con un lado, ¿no? No, Sí, no con el lado de la víctima, sino los familiares y el alcalde, ¿no? Sino con el otro lado. no, porque además la población de Patás está bien, bien molesta, porque de hecho una vez que se supo que la presidenta Boluarte estaba llegando a Patás, mucha gente se reunió en la Plaza de Armas de Patás para de alguna manera tratar de esperarla, ¿no? Porque querían decirle unas cuantas cosas, estoy seguro que no muy bonitas, pero ahí de hecho la iban a mechonear a la tía, pues, ¿no? Si salía, ¿no? No, no, es que no la quieren. Lamentablemente parece que la señora Boluarte no entiende que no la quieren y que lo único que tenemos que hacer es soportarla, pues, hasta el 2026, porque yo no sé qué tan conveniente sea que la vaquen, porque ¿quién va a entrar, no? O sea, uno de esos Ella se 130 siente cómoda porque impresentables. tiene el apoyo, ¿no? Entonces, ella se está tranquila, pues, ¿no? Sí. Sí, 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 no, y además es muy gracioso porque el fin de semana pasado, particularmente, no ha sido un buen fin de semana para Dina Boluarte, ¿no? Porque a lo de Patás se suman las declaraciones Cavani. de su médico, Cavani, Mario Cavani, Que le robaron el que ya celular contó, también. contó todo, Con todo ¿no? O sea, ¿quién te lo roban? A Cavani. claro, ¿no? Es que en este régimen, ¿no? Te roban o te matan, o te mueres, mejor dicho, no, no te matan, te mueres porque la inseguridad ciudadana puede hacer que te mueras convenientemente. Claro, pero en- justamente cuando dio las declaraciones Cavani, al día siguiente le roban el celular. Sí, bueno, también de repente puede ser coincidencia. Dicen que no existen ese tipo de coincidencias, ¿no? Pero Sí, pues. quién sabe. Quién sabe lo que puede ocurrir. Otro personaje, ya que estamos hablando de personajes incómodos,
¿qué es de Freddy Hinojosa, el otrora vocero presidencial? No sé, por ahí dicen que se fue de viaje. Desde enero yo no escucho al vocero presidencial. ¿Te acuerdas que antes toda la semana salía a decir un par de paparruchadas en nombre de Dina Boluarte? Ahora no se le ve. No sé qué es de la vida de ese señor Freddy Hinojosa. Mi gran pregunta es, ¿le seguimos pagando 25.000 soles mensuales por no hacer ni mierda? No, la pregunta sería, ¿sigue en el Perú o ya no está en el Perú? No, creo que tiene un impedimento de salida, ¿no? A ver, vamos a buscar acá en San Google. A ver. Freddy Hinojosa, impedimento de salida. Sí, le dictaron impedimento de salida, mi querido Guillecito. El 10 de enero, la República informa que ratifican un pedido de impedimento de salida, que lo ratificaron, de hecho, el 4 de febrero. O sea que el señor no puede salir del territorio peruano, o sea, debemos asumir que todavía está en el Perú, pero sigue chambeando en Palacio de Gobierno. Y mi pregunta sigue siendo, ¿le seguimos pagando las 25.000 lucas que le pagamos todos los meses como vocero presidencial? Porque no lo veo vocear mucho, pues, ¿no? Últimamente, sobre todo después del escándalo Jaliwarma. Había que preguntarle al MEF, ¿no? Que si están pagándole o no. Sí, ¿no? Porque nos está costando, pues, ¿no? Y el señor no chambea. Así que habría que ver. Ahora, ¿qué va a pasar con Dina Boluarte, Guille? ¿Qué piensas que va a pasar con Dina Boluarte? Porque, a ver, Yo, yo no sé, o sea, en verdad, yo no creo que la vaquen. no la van a vacar. Para ti no la van a vacar, No. ¿no? No, Dina es un muerto. O sea, les conviene cargar con el paquete hasta el 2026 y sí, no hace nada. Ya, pero ya, mira, por ejemplo, tú has Encima le dicho van a algo bien, pagar, subirle el ya, sueldo. tú has dicho algo bien interesante, ¿no? Conviene cargar con el muerto hasta el 2026, o sea, falta menos de un año para las elecciones, pero yo no estoy tan seguro de eso, alucina, porque mira, cada nuevo escándalo que sale, cada nueva embarrada que sale, que es prácticamente cada fin de semana desde hace varias semanas, este, mm, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso hacen denodados esfuerzos por crear malabares mentales para justificar a la señora Boluarte. Yo no sé hasta cuándo el cerebro les va a dar para inventarse todas estas maromas mentales, porque ya es escandaloso, ¿no? Pero por otro lado, también soy consciente de que quitarse de encima a la señora Boluarte a estas alturas del partido nos expone como país a que finalmente caigamos en la mano de algunos de estos 130 impresentables del Congreso, ¿no? Hay sus honrosas excepciones, pero ninguno de esos, Por ninguna eso, de las excepciones me refiero. la otra que puede pasar es que estén esperando que la siguiente mesa directiva del Congreso para vacarla y para el nuevo presidente del Congreso la vaquen a Dina y asuma. Ya, pues, Puede pero ser por eso. para que esté un año. Porque no creo que quieran que Salguana asuma la presidencia. Ya, pero es que ese es el detalle, pues. O sea, en el Congreso hicieron un pacto para que si se producía una vacancia presidencial o una salida del presidente, no asuma el presidente que estaba en el ejercicio, sino que se formara una mesa de consenso, ¿no? Tal cual sucedió con Paniagua, con Sagasti. Pero el problema que yo veo, Guille, es que en este Congreso no tenemos una figura de consenso similar No. a Sagasti o a Paniagua. Entonces, mi pregunta, y yo hice la pregunta en Twitter la vez pasada, o en X, como lo quieran llamar, ya, ¿Dina puede ser vacada? Sí, puede ser vacada. ¿Merece ser vacada? Yo particularmente pienso que sí, después de lo que sabemos. ¿La quieren vacar? Yo creo que no, porque evidentemente al pacto no le conviene bajarse a su títere, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que más nos conviene? También aparte, perdón que te interrumpa, si ponen a alguien del fujimorismo, le quita puntos a Keiko. A Keiko. Sí, claro, no, y por eso es que ningún partido del pacto quiere cargarse al muerto porque en un año preelectoral les resulta sumamente dañino, pues. O sea, Fuerza Popular no va a querer porque van a asumir ellos la presidencia para después pelearse por la presidencia.
No, pe. Entonces, Alianza para el Progreso, ¿tú crees que van a querer asumir la presidencia para después que Petipán postule a la presidencia? No, no, pues no. Lo mismo Ajuste, Rafael López pobrecita, pues. Aliaga, lo mismo Telesub, ¿no? Yo creo que ninguna de las bancadas en el Congreso quiere treparse el muerto, quiere cargarse el muerto a las espaldas. Y por otro lado, realmente nos conviene, o sea, como país, queremos entregarle el país por un año, por 8 meses, por 9 meses o por el tiempo que haga falta a cualquiera de estos impresentables. No, no, o sea, yo la pensaría bastante, pero de que la señora Boluarte ya es un muerto viviente, pues lo es hace buen rato, ¿no? Totalmente, ¿no? Ya ya la señora ya ni siquiera pesa. No, ya está, No, estaban imágenes de cuando hacía campaña con Castillo y de verdad la cara que tenía con la cara de ahora es totalmente otra. O sea, sí ha sido una cirugía estética lo que se ha hecho. sí, claro, no, es que negar esa cirugía estética es como decir, pues, no sé, pues el cielo no es azul, o sea, tía, tu cacharro es otro, pues, ¿no? Hasta te brilla lo estirada que estás, ¿no? Entonces, y claro, José Saquijara dice algo muy importante, el impacto económico de adelantar unas elecciones o de vacar a una presidenta no es poca cosa, ¿no? Sobre todo, a pesar de que Perú está creciendo, digamos, a un ritmo de 2-3% por ahí, este año nos va a ir un poco mejor, no creo que sea lo mejor para este, para un, para el país en este momento desde el punto de vista económico. Guille, creo que alguien con tu mismo nombre se quiere unir también a este chat, dice Guillermo Corrales Velasco, tu papá. Sí, papá, está viendo. Pero no, no sé qué Oh, señor pendiente. Corral, ¿cómo está? ¿Se va a unir a la conversación con nosotros? No, no está viendo, no. Ah, ya. No, porque he enviado una solicitud para unirse a la conversación con nosotros. Oye, y mira, acabo de encontrarme en X un tuit de Salud con Lupa que dice, mientras el país habla del sueldo de Dina Boluarte, ahorita vamos a hablar del sueldo de Dina Boluarte, del caso Patás y evidentemente del Papa medio peruano, ¿no? Pasó desapercibida una grave revelación en el Congreso. La ministra del MIDIS, Leslie Urteaga, admitió que en su sector los supervisores alquilan vehículos a proveedores de Guasimicuna, ¿no? Un conflicto de interés eh, grosero y evidente, ¿no? Una raya más al tigre en medio de todo lo que está pasando. Porque claro, todas estas cosas de patadas, las cirugías y todas esas cosas han puesto un poco bajo el radar otros temas importantes, como por ejemplo el tema de Jaliwarma slash Guasimicuna, que no se resuelve todavía, ¿no? O sea, todavía hay niños que, justo estamos en mayo, más de un año que llevan intoxicados, todavía con consecuencias y con secuelas de la intoxicación, y mandan, ¿no? No tienen justicia estas criaturas. Entonces, bien complicado, ¿no? Y encima ponen a esta señora En, real- ahí. en realidad, Leslie Gutiérrez lo único que ha hecho es parchar de sus antecesores porque, y que Ujú, todos investiguen, porque otra cosa no ha hecho, ¿no? Que será Guasimicuna, que es lo que era Coihuarma, eso era un cambio de nombre, pero sigue siendo ujú. lo mismo, pero alguna investigación con a Julio de Martini, o a Freddy Hinojosa, o a la propia Dina Boluarte, no. Sí, pero es bien interesante porque precisamente, claro, esas investigaciones no han avanzado y los que han pasado los que han barrido debajo de la alfombra, digamos, son Freddy Hinojosa, que ahora nos ¿Dónde preguntábamos está? si seguimos pagándole 25.000 lucas, y también el señor Julio de Martini, ¿Dónde que está? ¿No? claro, no, le crearon un puesto, está trabajando precisamente en el Estado, pero también está debajo del radar, ¿no? Y esos dos señores, tanto Hinojosa como De Martini, tienen mucho que explicarle a la población por lo que ocurrió en Jalibarma, ¿no? En esas Cuenta que investigaciones. todos los denunciados o interpelados o censurados, como Julio de Martini o Santibáñez, o la propia Leslie Chiara, los sacaron y luego han vuelto al gobierno. Sí, sí.
la verdad es que Dina ha hecho eso, ¿no? La literatura que ha aparecido además sobre el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Presidentes por accidente, el Rolex Gate y todas estas investigaciones periodísticas que han aparecido y que se han convertido en libros, si uno los lee, se da cuenta de que hay una serie de personajes muy cercanos a Dina Boluarte que en algunos casos se pelearon con Dina Boluarte y pasaron a ser sus archienemigos, ¿no? El caso Otárola, Patricia Muriano, en fin, podemos seguir dando un montón de nombres. Y por otro lado están los que han seguido siendo fieles a Dina Boluarte. Eh, el caso de Ana Gervasi, ¿no? Que la ex canciller que luego fallece. El caso de Martini, el caso de Ministrol, ¿no? Entonces hay varios funcionarios que en algún momento han sido cercanos y que probablemente le sepan mucho a la señora Boluarte que después han tenido carguitos en algún otro lado, ¿no? O embajadas. Pero lo otro era que parece que Santibáñez, luego de haber sido nombrado monitor, volvería al Ministerio del Interior. Sí, lo que pasa es Para, que lo han nombrado Monitrol, que es su cargo oficial, digamos, u oficioso, pero además lo han metido al directorio de Sucamec, ¿no? Que es parte evidentemente del ministerio, pero el tío va a cobrar dieta por pertenecer al directorio de Sucamec. O sea que además de los 18.000 lucas que se va a embolsar como monitrol, le van a pagar dieta por ser parte del directorio de Sucamec. Entonces, qué rico se están llenando los bolsillos todos estos sinvergüenzas también, ¿no? claro, y creo que, oye, ya, lo censuraron, lo sacaron, pero va a volver al ministerio que lo sacaron. Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, Está borra. esa es una perversión del sistema. Yo pienso que el legislativo debería de alguna manera legislar. De hecho, en algún momento se debatió ese tema. El ministro que fue censurado no debería volver al aparato público, ni como ministro en otra cartera, ni como funcionario de ningún tipo, porque finalmente el Congreso lo censuró. Pero claro, como hay un vacío legal, este debate viene desde hace muchos años, los terminan nombrando, ¿no? En algunos casos me parece, si mal no recuerdo, que sí han habido ministros censurados que luego han nombrado en otra cartera. No me acuerdo exactamente cuál, pero me parece que sí lo ha habido, ¿no? Entonces, y precisamente por eso se ha generado el debate. Bueno, también es como Luis Urteaga, ¿no? Que salió de que salió de Cultura y ahora está en el Y salió MIDIS. con Roche, ¿no? Porque no es que salió por desgaste, por cambio natural, sino por Roche, porque en el Ministerio de Cultura lo hizo muy mal, de verdad. Empezó con ¿te acuerdas con las Joinas de Machu Picchu? Claro, ahí está. Que dicho sea de paso, el tema de Machu Picchu sigue siendo un gran problema, ¿no? El otro día estaba leyendo a Juan Stolz en Perú 21 y en las redes que el tema de Machu Picchu sigue y las entradas a Machu Picchu siguen siendo un tremendo problema, ¿no? Que están evidentemente desincentivando el turismo en la zona y que es también un problema bien complejo, ¿no? Es un problema que también habría que meterse a investigar para saber exactamente cuáles son las aristas, porque hay también un componente social muy importante en el tema de las entradas a Machu Picchu y todo ese rollo, ¿no? Y, y lo otro es que, pero este ministro de Cultura que tenemos ahora ha seguido lo que hacía Urteaga y peor, Yo creo que ¿no? pasa, Porque el Ministerio de Cultura no ha dicho nada de la ley anticine, se bajaron a Burga del LUM, cierto paso han reabierto el LUM con algunas pocas actividades, pero ujú. supervisado el Ministerio de Cultura, eh, y más cosas de censura, ¿no? El agua de teatro en la Católica, y mucho más cosas que el Ministerio de Cultura no ha dicho nada, ¿no? Y eso es lo que te iba a mencionar, Guille, precisamente. Tú que trabajas más orientada hacia la parte cultural, ¿no? El trabajo o sea, el trabajo del ministro de Cultura actual es de terror, ¿no? O sea, empezando por el comunicado que salió precisamente a raíz del tema de María Maricón, ¿no? Fue un comunicado que era digno de una teocracia, ¿no? O sea, yo nunca había visto un comunicado de ese calibre en un país, en un estado laico como el peruano, por lo menos en mis 20 años de ejercicio periodístico, ¿no? Claro, El señor ministro de un país Cultura, laico se basan en principios católicos para supervisar una obra a la cual le habían dado aprobación, sí, a la cual, porque cuando tú presentas tu obra de teatro a Ministerio de Cultura para el certificado de espectáculo no deportivo,
tú evalúas la obra, lees la sinopsis, lees el equipo, lees todo y le das la aprobación. O sea, ¿quién revisó? Le habían dado el proyecto. Y cuando salió este escándalo de Pog, cuando Pog gira el tweet, no, ¿qué pasó con esta obra? ¿No? No sé si se van a despedir de la persona que revisó esta obra, eso no se sabe, pero le quitaron el certificado, ¿no? Y ahora han hecho más caro el certificado, ¿verdad? O sea, la aprobación para convertirte en El costo era espectáculo, 60 soles, ahora es algo de 320 ya, soles, pues es pero triplicado prácticamente, ¿no? el Ministerio de Cultura era que le habían quitado, los 70 soles estaban subsidiados por el Estado, Ya. le habían quitado el subsidio, ¿no? Pero igual, es una barbaridad, ¿no? O sea, A los que hacemos teatro independiente, ujú, una barbaridad, se puede decir que es en teatro, lo que sabemos el pago en teatro, que es por puntajes, es como decir, le estás pagando un punto al Ministerio de Cultura. ya, ahora, la pregunta que yo te hago a ti, tú que estás metido más en el tema cultural, ¿cuánto, eh, digamos, cuánto encarece el tema de producción el hecho de que se haya prácticamente quintuplicado la tarifa para obtener este certificado? Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si tú haces una obra de teatro sin este certificado? ¿La puedes hacer igual? ¿La puedes montar en un teatro? ¿O hay ciertas restricciones si tú no tienes el certificado? Mayormente, en el Perú no hay una industria cultural en cuanto a teatro ni en cuanto a ningún arte. Ahí está mucha informalidad. Entonces, si tú haces una obra, no tienes que pagar. Mayormente, el certificado es para tú para poder pagar que el Estado no pague impuestos. Ujú, Espectáculo cultural. Porque solo los espectáculos deportivos no pagan impuestos. Todos los espectáculos, conciertos, cine, teatro, deberían pagar impuestos, que esto es con las entradas. Entonces, este catálogo de espectáculo no deportivo es para no, no pagar impuestos, ¿no? O ujú, que te resten esto. Sí, mayormente hay teatros grandes, como centros culturales o el Teatro Nacional, lo pueden pagar, porque están financiados por una universidad con un centro cultural, están financiados de alguien detrás, ¿no? ujú. Pero como un pequeño teatro, por decir, en Barranco que hay varios, no podían pagar este monto para Ujú. para los espectáculos. Pero ahora, dentro de todo lo que ha ocurrido y dentro de todas estas noticias que nos han, digamos, han galopado la semana, hay una bien importante, ¿no? Aprovechando el pánico del Papa peruano y de toda esta algarabía que se ha generado, pues resulta que el Congreso hizo lo que mejor sabe hacer, ¿no? El Congreso y el Ejecutivo. Meternos de contrabando algo que evidentemente nos perjudica mucho y perjudica mucho también la lucha contra la criminalidad. Han publicado la promulgación de la modificación de la extinción de dominio y precisamente el Poder Judicial ha emitido un comunicado bastante duro con respecto a este tema, porque le están quitando una herramienta importante a los operadores de justicia para luchar contra la criminalidad. La extinción de dominio es lo que le permite al Estado recuperar montos o propiedades o bienes que personas involucradas en actos delictivos están tienen de manera ilícita, ¿no? Casas, terrenos, cuentas, en fin, todas esas cosas. Bueno, el Congreso lo que ha hecho es publicar la modificación de la ley de extinción de dominio que había estado en el ojo de la tormenta y en medio de lo que ha ocurrido en Patás, ¿no? Entonces, Pero después los congresistas dicen que la fiscalía es la que libera delincuentes. sí, como lo que hizo Dina con lo de Patás, ¿no? O sea, lo primero que hizo fue echarle la pelota al Ministerio Público y se ha demostrado que el Ministerio Público no era del todo responsable de la liberación de Cuchillo, ¿no? Pasó por un problema de un mal peritaje de la policía y una serie de faltas de la policía en el momento de hacer la investigación, lo cual evidentemente de alguna manera obligó al Ministerio Público a tomar la decisión que tomó. Ojo, no estoy diciendo que el Ministerio Público también sea una institución perfecta y que no comete errores y en donde no hay problemas de corrupción. Evidentemente también los hay.
pero es obvio que han intentado usar este tema de patás y lo usan cada vez que pueden como parte de la campañita para traerse abajo el Ministerio Público, porque es evidente que hay una campañita para traerse abajo el Ministerio Público, ¿no? ¿Y cómo permitieron la fuga de cuchillo? Claro, a ver, ¿Cómo es un pata que salió tiene, cuchillo? ¿No claro, se dieron cuenta que el cuchillo el, se fue? el pata ha salido como sale cualquier ciudadano peruano que tiene la posibilidad de salir del país. Presentó su pasaporte en migraciones, no tenía ningún tipo de requisitoria, ni impedimento de salida, ni nada por el estilo, y el pata se fue, ¿no? O sea, no ha hecho, no hay nada irregular o ilegal, pero el pata se fue, pues. Pero evidentemente, pues un pata que tiene investigaciones fiscales por asesinato, extorsión, hasta qué rico sale del país sin que nadie le haga nada, ¿no? Entonces, ojo, ahí también hay un Claro, tema sí, de por medio, ¿no? sí sabemos que los culpables son la mayoría, son los congresistas que votaron a favor de ampliar el reinfo. Que, o casualidad, todos los que votaron a favor, después se deben a pedir disculpas, el pésame a las víctimas, ¿no? Pero bien conchudos, ¿no? O sea, ahí felizmente hubo una cuenta de Twitter que durante toda la semana, esta semana, o gran parte de la O cada semana, se dedicó se dedicó a revelarle y a yo hice lo propio con algunos, con unos cuantos, ¿no? Con María del Carmen Alba, por ejemplo, con Buñante, creo que también lo hice, y con un par más, con Patricia Juárez, ¿no? Porque salían a decir, ay, estoy indignado, pobrecitos, mi pesar por las víctimas. Chuchera, tu bancada tú votaste. en Mancha, y tú incluido, votaste por la ampliación del reinfo, y el reinfo es gran parte del problema que se ha generado y con el tema de las economías ilegales en Patas. Así que quitar el cuerpo no es claro, como la mayoría están en campaña para ser senadores en las próximas elecciones, van a quitar el cuerpo, pero es parte de nuestra responsabilidad. Yo creo que es un deber moral hacerles acordar a estas sabandijas quién es quién, ¿no? O sea, porque vamos a popularizar Por el estos, hashtag, por estos no. el hashtag de nuestra amiga Rosa María Palacios, ¿no? Por estos no, porque en verdad ya basta de que nos vean la cara de cojudos, ¿no? Sí, claro, claramente. Sí, son unos conchudos. 7:57 minutos, mi querido Guille. Hemos tenido casi una hora de live. Gracias a todos nuestros terrícolas que se han unido y que han conversado con nosotros. Ojo, en unos minutos más estrenamos el Charlas Terrícolas de esta semana. Mil disculpas porque no la he podido estrenar ayer. No la pude terminar porque mi computadora es chanchita, pues. Pero hoy día ya terminé de editar la entrevista al gran Pues revélanos, por favor. Eduardo Adriancén. Ha estado invitado esta semana en Charlas Terrícolas. Hemos hablado con Eduardo de Clorinda, la obra que está estrenando hoy en la Asociación de Artistas Aficionados, escrita y dirigida por Giovanni Arce. La verdad es que la obra está muy bacán, muy simpática. Es la vida de Clorinda Matos de Turner, pero contada de una manera muy distinta, porque toda la obra transcurre en el 2023. Vayan a ver la obra si quieren enterarse con más detalles de qué se trata, pero hemos tenido precisamente la entrevista con Eduardo para que nos hable de la obra y hemos hablado también de cine, hemos hablado de política, evidentemente, hemos hablado de Vargas Llosa, porque, claro, Eduardo, para los más chibolos, que no se acuerdan, que no saben, que no También, recuerdan, dramaturgo es actor. claro, Eduardo, todos lo conocemos como dramaturgo, la mayoría probablemente lo conozca como dramaturgo por sus innumerables obras de teatro y por sus novelas y por las cosas que ha hecho en televisión, pero él también actuó. En 1985 hizo La ciudad y los perros, él interpretó el personaje del esclavo y tuvo la oportunidad de conocer a Vargas Llosa en ese rodaje y también nos va a contar detalles de esa experiencia. Tiene unas experiencias muy divertidas, Eduardo, en el rodaje de La ciudad y los perros. Nos lo cuenta en la entrevista que en unos minutitos más ya va a estar lista, está terminando La única de película subir. que ha actuado Eduardo también. La, la única película en la que Eduardo fue protagonista, Sí, además, claro. ¿no? Sí, creo que sí. Si no, De hecho, si no hay otra de fuera. hecho, Sí. no se lo pregunté, pero por lo menos es la única película en la que yo recuerdo que Eduardo haya actuado. No lo recuerdo en otro personaje o en otros papeles, por lo menos en cine o televisión. En teatro probablemente haya hecho algunas cosas más, porque él sí me contó que hacía teatro y había hecho teatro y le gustaba mucho el teatro, pero la verdad es que él
digamos, su pasión ha sido siempre escribir y eso es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, en un ratito más, ya sacamos el charlas terrícolas de esta semana, así que véanlo, suscríbanse al canal, @Paco Flores C, el canal de YouTube. Una vez por semana tenemos charlas terrícolas, 2 o 3 veces por semana tenemos, ojo con este dato, y también algo que decir que es un poquito vinculado a los talleres. Dicho sea de paso, hay un taller de reportaje que voy a empezar a dictar el 20 de mayo. Si están interesados, ingresen a pacoflores.p, mi página web. Ahí también pueden bajar el brochure del taller de reportajes que empieza el 20 de mayo. Y métanse, 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 por favor, porque además el taller está súper paja. En estos tiempos que todo digital, ese es un taller de reportajes para el digital. Ujú. Vamos a revisar además ejemplos, vamos a revisar casos de portales muy conocidos que precisamente han logrado crear piezas audiovisuales muy atractivas con un lenguaje periodístico y no periodístico también. Entonces yo creo que el taller está bien interesante, así que si se quieren meter, ya saben, encuentran la información en pacoflores.p, mi página web, o también me pueden escribir a contacto@pacoflores.p. También ahí está, les mando toda la información, o me pueden escribir al WhatsApp 967-211-636. Ese es el WhatsApp, ahí también tienen toda la información del, este, del taller. Ahí les voy a contar absolutamente todo lo que vamos a hacer desde el punto de vista. Y nada, Guillecito, les vamos a contar también a nuestros terrícolas que ya estamos andando con la nueva temporada de charlas terrícolas. Hemos tenido a Rosa María Palacios, hemos tenido a Fernando Tuesta Soldevilla, sale ahora el tercer programa con Eduardo Adriancén. La próxima semana sale Carlos Rivera, que también ha conversado con nosotros en charlas terrícolas, y vamos a tener una buena y nutrida agenda de invitados que precisamente hemos trabajado con Guille el otro día, ahí está en la pizarra, ¿no? Miren la cantidad de invitados. No se lee bien, está bien, para que tengan la sorpresa de quiénes son nuestros, Qué sorpresa. nuestros futuros invitados, pero también vamos a hacer un, sí, sí creo que les podemos adelantar, ¿no? Que vamos a hacer un charlas terrícolas live. Digo, No no charlas terrícolas live. Este es un live terrícola. Es distinto a charlas terrícolas live. Lo que vamos a hacer con charlas terrícolas live es una entrevista, como están acostumbrados todos a verla, pero en vivo y en directo por YouTube, evidentemente. Todavía estamos afinando detalles del, de, de la transmisión, pero ya les contamos desde ya la puedan novedad. participar en que la gente, que los terrícolas puedan participar con sus comentarios en el momento del live, ¿no? Y ver la entrevista en vivo. Sí, y que nos puedan hacer preguntas también, y puedan hacerle preguntas también al entrevistado, ¿no? Oye, Sí. pues no, ya. Bueno, mi querido Guille, son las 8:03. Vamos a... Interesante este live terrícola, así que de repente continúan, ¿no? De repente continúan. Sí, no, yo creo que todos los viernes podríamos hacer Muy un bien, ¿no? livecito. A las 7, hora tranquila, ya acabó la semana. Sí, yo ahorita me he tomado un café porque me estaba quedando dormido, porque he estado editando todo el día, pero ahorita me tomo una chela y ya acaba mi semana rico y tranquilo hasta el lunes que vuelve todo el correteo. Este, y nada, están pasando cosas bonitas con Cositas, se vienen cositas. se vienen cositas. Así que nada, invitarlos a todos a que vean charlas terrícolas una vez por semana. Tenemos invitados súper buenos, vienen invitados súper bacanes, súper interesantes, ya les vamos a contar. Vamos a hacer también charlas terrícolas, los live terrícolas en Instagram todos los viernes. Ahora me ha acompañado Guille Corrales, pero de repente la próxima semana me acompaña alguien más. O Guille vuelve, ya vemos ahí, o de repente Guille hace el live solo con alguien más, no sé, ya ahí vamos a dividirnos las tareas, pero gracias por acompañarnos en verdad en esta... Yo creo que podemos tener invitados también, ¿no? Sí, podríamos, ¿no? Podríamos tener invitados. De hecho, el germen original de Charlas Terrícolas, el de la pandemia, la primerísima primera temporada de Charlas Terrícolas, fue en pandemia y era por Instagram. Eran live como este. Y yo entrevistaba ahí a los que se atrevían a pasar por Charlas Terrícolas en el encierro.
Así que nada, Era la única, pues, si no nos podíamos ver en persona, era la única manera de hacer catarsis y de conversar encerrados, ¿no? sí, sí, sí. Anthony Javier dice, hola Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias Anthony por vernos. José Saquijara que nos sigue escribiendo. Pablo Francia también se ha metido. Jorge Luque, Gustavo 75. Y hay un montón de personas. Uy, se me va moviendo esto acá y no logro ver a todos. Pero nada, muchas gracias por acompañarnos en este live. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, @Paco Flores C. En un ratito más sale Entrevista. el charlas terrícolas de esta semana. Y síganos en todas las redes sociales o síganme en todas las redes sociales como @Paco Flores C. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en X y por supuesto también en YouTube. Muchas gracias, Guille Corrales, por haberme acompañado en este primer live terrícola. Y ya nos estaremos viendo y ya estaremos contándole a nuestros terrícolas las novedades que vamos a preparar. Listo. Chau, chau. Cuídense. Cuídense todos.